Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, donde nos dice: aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La única cosa necesaria para la vida del hombre. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra cosa más importante en la vida del ser humano que la vida eterna. El ser humano, desde que en el huerto del Edén pecó, perdió el derecho a la vida eterna, y por eso el ser humano nace, vive una temporada aquí en la tierra y luego muere físicamente. Tiene una temporada aquí en la tierra para hacer contacto con la vida eterna, para que cuando termine la vida terrenal, luego la persona pueda ir al paraíso, vivir allí, y luego cuando Cristo lleva a cabo la resurrección de todos los creyentes en Él, puede la persona ser resucitada en un cuerpo eterno, inmortal y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Para la persona obtener esta bendición de un cuerpo eterno con vida eterna, necesita en su vida escuchar la voz de Cristo, estar como María escuchando la voz de Cristo, para así recibir las bendiciones de Cristo y tener así la fe para obtener el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu de Dios, y por consiguiente recibir vida eterna. Cristo en San Juan capítulo 5 verso 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La bendición está en oír la voz de Cristo. Ahí está la bendición de la vida eterna,
Y Cristo, hablándole directamente al alma de la persona, le muestra su programa de vida eterna. Y la persona camina hacia adelante en el programa de Cristo, programa de vida eterna, recibiéndolo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y cuando la persona nace de nuevo, de lo cual le habló Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6, la persona ha obtenido vida eterna. Y la persona ha nacido en el reino de Dios o reino de los cielos, y por consiguiente la persona ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y si muere su cuerpo físico aquí en la tierra, la persona, por cuanto tiene un cuerpo de la sexta dimensión, o sea, un cuerpo del paraíso, va a vivir al paraíso y espera allí, viviendo en el paraíso, un lugar que es parecido a nuestra dimensión, con árboles, con flores, con lagos, con ríos, con peces, con animales, con aves y así por el estilo, pero sin los problemas que tenemos nosotros aquí en la tierra. Por eso es un paraíso, el paraíso al cual van los santos que parten de esta dimensión terrenal. Ahora podemos ver la importancia de estar escuchando la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Él ha dicho que Él le da vida eterna a las ovejas que el Padre le dio. Y por eso es que tenemos que estar escuchando su voz. En una ocasión, muchas personas que habían seguido a Jesús, cuando le escucharon hablar acerca de comer su carne y beber su sangre, y también lo escucharon hablar de que nadie había subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y les había dicho también que Él es el pan de vida, el cual descendió del cielo. Las personas no comprendían estas cosas y ellos se fueron dejando a Jesús, aunque en un tiempo lo habían seguido, habían visto los milagros de los panes y los peces multiplicados y habían comido de esos panes y peces, pero ahora cuando les habla de cosas espirituales, para comer esas cosas espirituales, encontramos que ellos no comprenden y se van marchando, y quedan los discípulos de Jesús y en sus corazones pensaban diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús, conociendo los pensamientos del corazón de ellos, dice a ellos: ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna para el ser humano. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, Cristo dice que tiene vida eterna. Ahora dice también que ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 verso 24. Y en el capítulo 6 verso 40 de San Juan dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguna otra persona nos da esta esperanza
de una resurrección para el día postrero si nuestro cuerpo físico muere. Y si permanecemos vivos hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador, al igual que los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y viviremos todos con Cristo por toda la eternidad, porque hemos escuchado la voz de Jesucristo, el buen pastor. Cristo dijo que Él es el buen pastor, y Él dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Él dice: yo les doy vida eterna. Él es el único que puede dar vida eterna al ser humano. Y por eso es que el ser humano necesita escuchar su voz para poder escuchar el misterio de su venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, y así lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. Pero si no escucha la voz de Cristo que le muestra su venida y el misterio contenido en su venida, el misterio de la redención, viniendo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, lo cual realizó en la cruz del Calvario. Si la persona no puede entender estas cosas, ¿cómo va a recibir a Cristo como su Salvador? Y si no lo recibe como su Salvador, pues sus pecados no son lavados con la sangre de Cristo, y por consiguiente la persona no puede obtener vida eterna. La persona no puede nacer de nuevo si no recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Y así recibe el nuevo nacimiento y nace en una nueva creación, de la cual Jesucristo nuestro Salvador es la cabeza, es el primero. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios, o sea, de esa nueva creación que es con y para vida eterna. Por medio de la primera creación que viene por medio de Adán, por cuanto el pecado entró a la raza humana, allá en el huerto del Edén, encontramos que todos mueren. Dice que en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque él pecó juntamente con Eva, y la muerte entró a la raza humana a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vean ustedes, por medio de Jesucristo todos somos vivificados, traídos a vida eterna. Somos restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva. Y esta restauración, vean ustedes, es como sigue. Por cuanto Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, de ahí en adelante encontramos que los seres que vendrían a vivir a esta tierra vendrían a vivir en cuerpos mortales, corruptibles, temporales, y recibirían un espíritu del mundo, o sea, de la quinta dimensión, el cual los inclinaría hacia el mal. Por eso es que Jesucristo nos enseñó que era necesario nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento se nace en el reino de Dios y se obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero obtendremos el cuerpo físico y eterno, en donde viviremos por toda la eternidad.
Pero primero obtenemos este cuerpo mortal, corruptible, temporal por medio de nuestros padres terrenales. Ahora, la raza humana descendiendo de Adán y Eva es mortal. Pero por medio de Cristo, obteniendo el nuevo nacimiento, se entra a formar parte de una raza con vida eterna, una raza celestial. Por eso es que nos enseña la Escritura que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, y esto nos coloca a nosotros en la posición de seres celestiales, o sea, nacidos del cielo y por consiguiente con un cuerpo, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, del cielo, del paraíso. Y para el día postrero, que es el séptimo milenio, en algún año del día postrero, es que obtendremos el cuerpo físico y eterno, tanto nosotros los que vivimos como los muertos en Cristo. Ahora recuerden que es un programa de redención para ser restaurados a la vida eterna, el cual Cristo está llevando a cabo. Para eso fue su primera venida, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y Él tomar nuestros pecados y pagar por nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Él murió por nosotros, tomando nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente. Por eso es que seremos restaurados a la vida eterna de donde cayó Adán y Eva. Y ahora, esta restauración, vean cómo comenzó con la primera venida de Cristo y su obra de redención. En su primera venida, Él lleva a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados y darnos el nuevo nacimiento, darnos su Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo. Y luego, en el día posterior, en la segunda venida de Cristo, Él nos dará el cuerpo eterno, físico, inmortal y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos restaurados físicamente también a la vida eterna. Por eso es que en el libro del Génesis nos habla del árbol de la vida en 3 ocasiones, y también en el libro del Apocalipsis nos habla del árbol de la vida en 3 ocasiones. Es el mismo árbol, no es que hay un árbol literal del cual usted puede comer y vivir eternamente. El árbol de la vida representa a un hombre, es un hombre, es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el árbol de la vida, como también Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el maná que descendió del cielo. Él es la vida eterna y ha descendido del cielo para darnos vida eterna. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Él dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de la vida, y Él es el pan de la vida eterna, y es el maná de la vida eterna. Él es la vida eterna, el cual se manifestó en medio de los seres humanos. Sin Cristo
no hay vida eterna para ninguna persona. Dice la Escritura, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora podemos ver que sin Cristo no hay vida eterna. Una persona sin Cristo solamente tiene una vida temporal, porque no tiene vida eterna en Él. La persona no tiene vida permaneciente en sí mismo, solamente tiene una vida temporal. Pero si Cristo está en la persona, por medio del Espíritu Santo manifestado en el individuo, al creer en Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu, pues la persona tiene vida eterna, porque tiene el Espíritu de vida eterna, el Espíritu de Dios. Ahora podemos ver el porqué de la venida de Cristo 2000 años atrás en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo. Hemos visto que una cosa es necesaria para el ser humano para poder tener vida eterna, y es escuchar la voz de Jesucristo nuestro Salvador. Y conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, nosotros hacemos, lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu Santo y obtenemos vida eterna. Y eso es comer del árbol de la vida. Eso es comer del maná que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora podemos ver que todo es más sencillo de lo que los seres humanos se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque no es por los méritos de ustedes, sino es por medio de los méritos de Cristo y por medio de su obra llevada a cabo en su venida. Y por la fe en Jesucristo nuestro Salvador y su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario, es que nosotros obtenemos vida eterna. Y esa vida está escondida ¿en quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante estar escuchando su voz, su palabra, como Él lo ha enseñado. Es necesario que escuchemos su palabra, porque sus palabras son palabras de vida eterna para el alma de cada uno de ustedes y para mí también. Y así es como único podemos tener la esperanza de una vida eterna en este planeta Tierra con nuestro amado Señor Jesucristo en su glorioso reino. Cuando uno escucha su voz, uno conoce su programa, porque Él nos da a conocer su programa por medio de su voz, de lo que nos habla a nosotros. Por eso es que Cristo, en una ocasión en la cual Él estaba sanando enfermos y así por el estilo, y viene una mujer, una señora, y le dice: bienaventurados los pechos que mamaste. Él dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Ahí está la bienaventuranza, en oír la palabra de Dios, la voz de Dios.
Por eso es que también en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vean, son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque este libro del Apocalipsis es un libro profético y sus palabras son profecías, son palabras proféticas para todos los hijos e hijas de Dios. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22 nos dice en el verso 9, pero él me dijo, el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Eso fue cuando Juan quiso adorar los pies del ángel. Podemos leer desde un poquito antes para que tengamos el cuadro claro. Dice, verso 7 en adelante de Apocalipsis capítulo 22, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Porque son bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque estas son las palabras de Jesucristo enviadas por medio de su ángel mensajero. Y los que escuchan las palabras de la profecía de este libro dadas por el ángel de Jesucristo son bienaventurados, porque están escuchando la voz de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Ese es el misterio de las palabras de la profecía de este libro. Son las palabras de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y fueron dadas a Juan en esta forma simbólica, cuando Jesucristo envió a Juan el apóstol, su ángel mensajero. Pero también dice Apocalipsis capítulo 22, verso 16, que Jesús enviará a su iglesia y a todas las iglesias a su ángel mensajero. ¿Para qué? Para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora vean cómo Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y lo envía para dar testimonio de todas estas cosas a todas las iglesias, para que así todas puedan escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero,
dándonos a conocer el misterio de todas estas cosas que están profetizadas que deben suceder en este tiempo final. Y están aquí en el libro del Apocalipsis, en estos símbolos del Apocalipsis, y también están en el libro del profeta Daniel y en el libro del profeta Ezequiel y en los demás libros de los diferentes profetas como Isaías, como Malaquías, como Jeremías, como en los Salmos y también en los demás libros de los demás profetas que hablaron acerca del tiempo final. Así es que una cosa es necesaria, y eso es escuchar la voz de Jesucristo, ser enseñados por Jesucristo en el tiempo que nos toca vivir, como también fue así para los que vivieron en otras edades y en otras dispensaciones, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano, para vivir físicamente, tiene que comer alimento físico, pero para el ser humano vivir eternamente se requiere comer el alimento espiritual de la palabra de Dios, escuchar la voz de Jesucristo. Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye su palabra, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Así es que escuchar la voz de Jesucristo es lo principal para todo ser humano. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido vivir en este planeta Tierra. Solamente pensar que uno ha vivido, ha sido algo real, y que después deje de existir para siempre, eso es algo terrible. Pero tenemos la oportunidad todos de escuchar la voz de Cristo, escuchar su palabra y obtener vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad en un cuerpo eterno. Y Cristo ha hecho todo sencillo, porque Él es el árbol de la vida y Él es el maná del cielo. Él es nuestra vida. Y Él dice: el que come de este pan vivirá eternamente. Él es el pan de vida eterna. Y el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Así es que la única cosa necesaria para el ser humano vivir eternamente es escuchar la voz de Jesucristo, para así obtener la fe para salvación y obtener las bendiciones divinas. María escogió la mejor parte. Estos eran los pies de Jesús, escuchando su voz. En este planeta Tierra hay millones de seres humanos, pero los que han escogido estar a los pies de Jesús escuchando su voz, han escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. Y viviremos por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. La única cosa necesaria para la vida del hombre, o sea, del ser humano, eso es oír la voz de nuestro amado Señor Jesucristo.
para así obtener vida eterna. Vean, no hay otra voz. No hay otra voz que nos hable de la vida eterna y que nos muestre el camino de la vida eterna. Solamente la voz de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo en el cual vivimos? Pues lo que hacemos es lo que hacía María. Estamos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, escuchando su voz. Su voz, su palabra de vida eterna. Él ha hablado por medio de sus diferentes mensajeros a través de las diferentes edades. Pues Él dijo que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil, o sea, del redil hebreo, las cuales también le convenía traer. Y dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo si Él murió, resucitó y ascendió al cielo? Pues Cristo, por medio de su Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, ha estado en la tierra, manifestado en cada ángel mensajero que Él ha enviado, y ha estado hablando por medio de cada ángel mensajero en cada edad, y ha estado revelándole a los seres humanos su palabra, ha estado hablándole su palabra, y los que han estado a los pies de esa manifestación de Cristo, escuchando la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad, han estado escuchando a Cristo y han estado recibiendo la bendición de vida eterna, y han estado obteniendo la enseñanza divina correspondiente al tiempo en que han vivido. Y para este tiempo final, Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 4 verso 1 ha dicho: sube acá, con esa voz de trompeta ha dicho: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido de Cristo hacia acá. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, las cosas que sucederán en este tiempo final. Y para darnos a conocer todas estas cosas, Jesús en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 también nos habla de su ángel y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo en el Espíritu Santo estaría manifestado en este tiempo final, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. La voz de Cristo estará en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estar escuchando la voz del ángel del Señor Jesucristo revelándonos todos estos misterios proféticos de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Eso es estar escuchando la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, revelándonos todos estos misterios correspondientes al día postrero. Y eso es estar a los pies de Jesucristo, como lo estuvo María, escuchando su voz. Y eso es estar a los pies de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el día postrero, escuchando su voz por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas
que deben suceder pronto. Y así, obteniendo el conocimiento del misterio del séptimo sello, del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Su venida, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada cual conforme a sus obras. Este es el misterio más grande de todos los misterios, el cual Cristo en el día postrero, por medio de su ángel mensajero, le revelaría a su iglesia. Y todos así estaríamos escuchando su voz, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, revelándonos este misterio, alrededor del cual giran todos los demás misterios del día postrero. Para recibir así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, la revelación de la segunda venida de Cristo. Esa es la revelación que nos da la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Así como la revelación de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos da la fe para ser salvos, para lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así recibir la salvación y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero para obtener el cuerpo físico y eterno en el día postrero, Él nos revela el misterio de su segunda venida en su obra de reclamo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así, en el día postrero, la iglesia de Jesucristo estará como María a los pies de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él estará usando a su ángel mensajero, a través del cual estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, hablándonos todas estas cosas. Y así seremos preparados para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. La única cosa necesaria para la vida del hombre, para así recibir las bendiciones de Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le vale. Por eso es tan importante estar escuchando la voz de Jesucristo en nuestro tiempo, que nos revela el misterio de su primera venida y el misterio de su segunda venida, para así obtener todas las bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Con la revelación del misterio de su primera venida, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y con la revelación de su segunda venida, obtenemos la fe para ser transformados y obtener el cuerpo físico y eterno que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y la única forma de obtener el conocimiento de este misterio, tanto del misterio de la primera venida de Cristo como del misterio de la segunda venida de Cristo, es escuchando su voz, la voz de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así estar recibiendo el conocimiento tanto de su primera venida como de su segunda venida. Porque no hay otra cosa necesaria para el ser humano para poder vivir eternamente, sino estar escuchando
la voz de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, como lo estuvo María, la hermana de Lázaro y de Marta. La única cosa necesaria para la vida del ser humano. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos seamos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte y pasarle luego al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que él continúe y también finalice su parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón.